Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, senadora Blanca Alcalá, senador Mario Delgado y diputado Homero Niño de Rivera. Dos senadores, un diputado federal, tres temas, tres puntos de vista totalmente diferentes. Acuérdense que las reglas las pongo yo y ya saben que en este programa lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Tras considerar necesaria e inaplazable la modernización de Petróleos Mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer las 6 líneas de acción y los 6 ejes de política energética sobre los cuales liberarán el gran potencial económico de Pemex en beneficio de todos los mexicanos. Senadora Blanca Alcalá, el primer y segundo eje será establecer una nueva estructura organizacional y alentar la ética corporativa y la responsabilidad social. ¿Cómo impactarían estos ejes en la reestructura del organismo, en la transparencia y confianza de la operación de la paraestatal, en la certidumbre y el poder al interior del organismo? Primero te diría que vale la pena reiterar lo que en el PRI hemos señalado. Para nosotros Pemex ni se privatiza, ni por supuesto estaríamos pensando que se vende. Creo que esto que ha señalado ya el presidente Peña y que nosotros reiteramos, definitivamente, y creo que todos los sectores coinciden, necesitamos modernizarlo. Y la modernización de Pemex definitivamente tendrá que pasar incluso por su sistema de administración. Si pensamos que deba ser más eficiente, si queremos que sea más transparente, pues definitivamente tendremos que impactar mucho del gobierno corporativo que hoy tiene la paraestatal. Para nosotros, además, será importante que la propia empresa tenga impacto en las comunidades, además donde están instaladas muchas de sus producciones. Con frecuencia observamos que hay una empresa Homero Niño de importante. Rivera. El tercer eje consiste en promover el crecimiento verde y el cuarto promete potenciar a la industria nacional. En estos temas el PRI y el PAN han coincidido en que es necesaria la participación de empresas extranjeras. ¿Cuál sería el alcance de la participación privada para potencializar a la industria? ¿Cuáles fueron los compromisos específicos del PAN en favor del sector energético, en la producción de hidrocarburos y de energía en el que vendrá de la reforma del Pacto por México? Yo creo que este 18 de marzo el presidente Peña perdió una gran oportunidad de decirnos a los mexicanos qué es lo que va a querer de la reforma energética que supuestamente presentará el gobierno en septiembre. Quedan 6 meses, creo que era el momento, y lo que escuchamos fue un discurso hueco, lleno de lugares comunes, donde se enlistaron algunos grandes conceptos que ya se habían enlistado en el Pacto por México. Yo creo que es muy importante que empecemos ya a descifrar, a detallar qué es lo que quiere este gobierno de la reforma energética y que lo empezamos a discutir abiertamente. Insisto, era una buena oportunidad de este 75 Senador aniversario Mario de la Delgado, explotación petrolera. legisladores de PRI y PAN coincidieron con lo dicho por Cuauhtémoc Cárdenas respecto a que el debilitamiento de Pemex fue producto de actos deliberados. Al reconocer que el gobierno mexicano se enfocó en mantener la producción petrolera y dejó de lado las otras áreas de Pemex. ¿Cuáles serían estas áreas en descuido desde la perspectiva del PRD? El PRI modificó sus estatutos y su declaración de principios. ¿Encuentras alguna relación entre esta transformación del PRI y el futuro de la paraestatal, senador? Respecto de la primera observación, Pemex cambió su visión a finales de los 70s, donde se vuelve una empresa dedicada a exportar petróleo para generar ingresos que complementen el presupuesto federal. Y se abandonó una visión de Pemex, que es la que defiende el ingeniero Cárdenas, de que Pemex sea útil para el desarrollo nacional, para que nos dé la ventaja de tener energéticos baratos y podamos desarrollar nuestra industria. La última refinería que se inauguró en este país data de 1985 y después cerramos la de Azcapotzalco aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es ese sector que se ha abandonado? Pues sin duda el de la petroquímica, que es donde puede haber ventajas para el ciudadano consumidor final de energía. Senadora Blanca Alcalá, tienes 40 segundos para contrarreplicar a tus compañeros o en su caso añadir algún comentario a las preguntas que se te realizan. Bueno, primero yo no estaría totalmente de acuerdo con el diputado Homero en el sentido de que se perdió una oportunidad. Por el contrario, me parece que hay mecanismos que se han ido delineando de manera efectiva. Primero en el propio Pacto por México, en donde ha de resultado ser un mecanismo
digamos, muy moderno, muy eficaz para ir delineando parte de las reformas que en un momento dado se tienen que ir procesando. Y segundo, hace unos días en el Senado aprobamos la propia Estrategia Nacional de Energía, que al final del día nos están dando algunas luces de cuáles cosas son los que necesitamos poner en la mesa de discusión para lograr de manera efectiva pues la reforma que México mismo está necesitando. Diputado Homero Niño de Rivera, haz uso de tus 40 segundos. Sí, mira, yo creo que el PAN ha sido muy claro en qué es lo que buscamos de una reforma energética, porque apenas en el 2008 como gobierno presentamos una reforma profunda, con mucho detalle, que la oposición no quiso aprobar. Ahí está nuestro documento, ahí está la parte de la reforma energética que no se quiso aprobar en su momento, y nosotros estamos dispuestos a debatir a partir de eso o de lo que nos presente el nuevo gobierno, pero a debatir en serio lo que necesitamos en este país como reforma energética. Pero creo que es el gobierno el que debe marcar la pauta y pronto para empezar a discutirlo desde el Congreso. Senador Mario Delgado, es su turno de contrarreplicar. Bueno, yo creo que al final del día, a lo mejor está muy desesperado el diputado por conocer la propuesta de Peña, pero va a ser la misma que ellos, hombre. Finalmente lo que pretenden es privatizar parte de la renta petrolera, es lo que los une ideológicamente, y la única propuesta específica que hay ahorita en la mesa es la que hizo el PRD a través del ingeniero Cárdenas, que consiste básicamente en darle autonomía presupuestal y de gestión a Pemex para que sea una empresa que siga contribuyendo a la economía nacional, pero que cambie la visión para enfocarla hacia el desarrollo de nuestro país y que le dé a nuestro país la oportunidad, la ventaja de tener energéticos baratos. Ahora sí tienen tiempo libre para debatir sus ideas. Yo creo que nadie ha propuesto ni ha planteado nunca privatizar algo de la renta petrolera en este país. Yo creo que ese es un discurso pues mediático, ¿no? Lo medio adornan, le llaman de distinta manera, pero básicamente lo que están planteando es, Pemex no tiene los suficientes recursos para que haya invertir más inversión, por supuesto, en determinados sectores, entonces vamos a abrirlo. Hay intentos que ya se hicieron, por ejemplo, en 91 se abrió la industria petroquímica y la inversión no llegó. También recientemente se abrió la posibilidad de que la iniciativa privada invirtiera en los ductos y no hay inversión privada en ductos. Entonces, tampoco es como una fórmula tan sencilla proponer que se abra a la industria privada, si no lo complementamos con algo más. Pero fíjate, yo creo que precisamente por ello necesitamos con una gran responsabilidad empezar a delimitar qué es lo que estamos entendiendo por modernización, para evitar lo que muchas veces pareciera acabar siendo un discurso o un debate dogmático cuando hablamos de sí a la iniciativa privada y hay quienes quieren confundirlo con la privatización. Creo que en esta, como en otras reformas, requerirá de verdad de rigor académico, de rigor jurídico, que nos permita en un momento determinado saber en dónde, cómo y por qué necesitamos mayor inversión privada que nos permita ser modernos, ser competitivos y lograr lo que en el discurso suena muy bien, pero que efectivamente hoy será responsabilidad de los legisladores y del Poder Ejecutivo, pues poder concretar en los hechos. Yo solo espero que la reforma que se plantee no sea tan hueca como el discurso de antier del presidente Peña y su gabinete. Ojalá y sí le quieran entrar al tema. Bueno, en el PRI te aseguro que le vamos a entrar y le vamos a entrar como en todos los temas de fondo a poder delimitar de manera constitucional lo que para nosotros es importante, pero también para decirles a los mexicanos por qué necesitamos que esta modernización pues vaya de la mano con los beneficios que la población misma pueda tener en el mediano y en el largo plazo. Pero no se vayan a asustar si empiezan a gritar allá en yo no sé qué tan moderno vayan a presentar la reforma de Pemex, y el domingo vimos al presidente al lado del líder del sindicato, Carlos Romero, pues que pues digamos no representa la modernidad en el sector petrolero. Entonces a mí me parece que va a ser la misma gata nada más revolcada, y con el mismo objetivo. Creo que tiene razón también la senadora Blanca de decir, bueno, pues hay que hacer un debate sin mitos, hay que dejar como los fantasmas ahí en el closet, claro, y vamos a los hechos y vamos a proponer una reforma que en realidad le sirva al país. En 2011 se reveló la existencia del operativo Rápido y Furioso, cuyo objetivo era desmantelar las redes de tráfico de armas de fuego hacia México. Hoy, 2 años después del escándalo, la Secretaría de Gobernación revela a los diputados que no hay víctimas identificadas o relacionadas con el operativo, ni datos o información adicional sobre Rápido y Furioso. Senador Mario Delgado,
La Secretaría de Gobernación incluso confirmó en su respuesta a los diputados que el gobierno federal no fue informado del operativo con el objeto de trasiego controlado de armas al país y señaló que la PGR mantiene abierta una investigación. ¿Qué esperaría el PRD de la actuación del Ministerio Público y sus investigaciones? Creo que las consecuencias de Rápido y Furioso lo documentó el Centro Woodrow Wilson, donde muestra estadísticas de cómo una buena parte de los asesinatos, de los crímenes que han ocurrido en nuestro país relacionados con el narcotráfico, se hicieron con armas que provenían de este operativo. Es decir, armas que se traficaron a México aparentemente en este operativo terminaron en manos de la delincuencia y terminaron siendo utilizadas para matar a criminales o matarse en ellos o en algunos casos a gente inocente. El tema de fondo aquí es la facilidad con la que los Estados Unidos está exportando armas a México, cómo importan ellos del resto del mundo para mandarlos a México. Diputado con las Niño de consecuencias Rivera, en violencia que tenemos. El PAN soportó severas críticas durante su gestión porque nunca se informó a México sobre el operativo Rápido y Furioso. Desde su descubrimiento, ¿cómo ha evolucionado el criterio de la Cancillería para rechazar cualquier tipo de injerencia u operación secreta para detectar el trasiego de armas hacia nuestro país? Sí, Adriana, yo creo que lo dijiste bien. Es un escándalo el operativo, pero las críticas las recibió no el PAN, las recibió el gobierno de Estados Unidos, que fue el que hizo el operativo. Nosotros fuimos y seguimos siéndolo desde el Congreso muy enfáticos en exigirle responsabilidad, congruencia al gobierno de Estados Unidos. Aquí yo creo que el gran tema es no solo la importación, la exportación, sino la facilidad con la que un ciudadano común y corriente en Estados Unidos adquiere un arma y se la trae, en este caso, a México. Por supuesto, como decía el senador Delgado, más del 80%, está documentado, más del 80% de los crímenes que se cometen en este país son con armas. Senadora Blanca Alcalá, el PRI ha defendido siempre a las víctimas de la violencia, independientemente que el Ministerio Público ha sostenido que no identifica víctimas en este operativo Rápido y Furioso. ¿Cómo podría el PRI apoyar a las víctimas para que no quedaran olvidadas si fueron en parte consecuencia de este operativo? Bueno, primero creo que todos coincidimos en que fue muy desafortunado este operativo, con graves consecuencias para lo que tiene que ver en la vida de la seguridad de nuestro país, en toda esta lucha contra el narcotráfico, en fin. Y para nosotros lo que hemos ahora identificado es que quizá ante la ausencia que lamentamos de que no haya registros de las víctimas en relación con este operativo, bueno, habría que ver cómo se integra la averiguación y además de ello, cómo en un momento dado pueden empatarse quizá con esta lista de desaparecidos que más allá de la polémica de los números, definitivamente necesitamos encontrar mecanismos de atención. Creo que ese es un camino que tendremos que ir explorando para darle respuestas pues a las familias de quienes se han visto involucrados en este desafortunado incidente. Senador Mario Delgado, tienes 40 segundos para contrarreplicar. Pues yo creo que el Ministerio Público tendría que ver el estudio que hizo el Centro Woodrow Wilson, porque ahí está documentado cómo las armas que fueron enviadas hacia México y el reporte de qué se hizo con esas armas cuando han aparecido en algún acto delictivo. Entonces, ¿cómo es posible que un centro de estudios en Estados Unidos pueda documentar esto y aquí el Ministerio Público no tenga la capacidad de investigar eso? Creo que valdría la pena que el Ministerio Público lo documente precisamente porque puede dar acciones legales por parte de las víctimas contra el gobierno de los Estados Unidos. Diputado Niño de Rivera, es tu turno para contrarreplicar. Sí, yo creo que por supuesto es importante pedirle al Ejecutivo que desde la PGR terminen con la averiguación, integrando la averiguación previa. Y nosotros desde el Legislativo no dejar de insistir, de presionar, de ir a Estados Unidos, exigir corresponsabilidad. Pero sinceramente, Adriana, compañeros senadores, yo creo que este es uno de los temas en los que sí deberíamos ir juntos todos los mexicanos, porque aquí estamos hablando de la falta de compromiso del gobierno de Estados Unidos para atender este tema. Yo creo que aquí debemos ir juntos, seguir exigiéndole cada uno de los distintos frentes y lograr que sea el gobierno de Estados Unidos mucho más sensible a esto. Entiendo que tienen mucha presión de la sociedad,
pero que Senadora realmente lo Blanca entienda. Alcalá, es tu turno de contrarreplicar. Bueno, en este tema comparto plenamente las posiciones de mis compañeros en esta mesa. Definitivamente me parece que hoy la obligación de la Procuraduría será integrar la averiguación de manera correcta, adecuada, haciéndose llegar de la información que esté al alcance. Sí, insisto, lamento que el último informe que señaló la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados refiriera que no hay datos al respecto. Pero más allá de lo que ya sabemos que no hay, necesitamos integrarla y por otro lado, quizá tendremos un espacio de oportunidad ahora que habremos de discutir la ley de víctimas para encontrar alguna alternativa que responda no solo a la presión, sino definitivamente a una demanda de la sociedad en este tema. Senadores, ahora sí tienen tiempo libre, pueden debatir sus ideas. Por más que México haga llamados de atención al Congreso de los Estados Unidos, creo que hasta diciembre pasado México había puesto las víctimas en este tema de tráfico de armas hacia México. Pero esta libertad, esta facilidad que hay en Estados Unidos para adquirir un arma, que incluso puedes ir a ferias donde venden armamento sí, y con claro. tu credencial la compras, o cómo se flexibilizó la ley desde hace 5 años con Bush, desde hace un poco más de 5 años, para que un ciudadano normal, común y corriente pudiera comprar armas de alto poder. Hasta el momento las víctimas las había puesto México, pero con estos incidentes que han tenido en las escuelas, con estas matanzas, por fin el gobierno americano y por fin la sociedad norteamericana ya se está preguntando si la solución o si se debe seguir permitiendo que con esta facilidad tú tengas armas en tu casa. Bueno, yo creo que estamos frente a un nuevo paradigma y me parece que una gran oportunidad, primero, de replantear la relación de México con los Estados Unidos, en esta relación, digamos, bilateral de respeto y en donde a ambos nos debe de preocupar lo que implica, pues, este tipo de situaciones que no es solamente de política doméstica o de política interior de cada uno de los países. Y segundo, bueno, el último de los temas que también en Naciones Unidas se está discutiendo está relacionado precisamente con todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas y volver a replantear pues esta relación de respeto que sin duda creo que hoy más que nunca es necesario de México en su relación con No podemos dejar Estados de Unidos. poner el dedo en el... Tendría que haber por lo menos un registro Claro. de este comercio de armas, pero yo creo que lo más importante es lo que está pasando ya en la sociedad americana. Ahora sí están planteando Bueno, los incidentes el que haya últimos han sido legislación terribles. por las que hay mucha tragedias que han presión de tenido. los Claro, grupos de La de las Connecticut escuelas, en diciembre claro, por fue supuesto. tremendo. Y tiene razón el senador Delgado, o sea, la verdad es que es impresionante tan solo lo que ocurre en toda la frontera con esta venta de manera tan ligera de lo que implica el armamento, con toda la polémica que resulta para la Unión Americana este tema. Por eso yo sí creo que es algo que necesitamos profundizar en estas relaciones del Poder Ejecutivo de México con Estados Unidos y también de los parlamentarios en relación con las implicaciones que esto tiene. Es absurdo que pongamos a las víctimas y ellos pongan las armas y los dólares. La verdad Claro. es que es increíble. Así es. No han tomado... Porque además va todo esto. asociado a los temas de contrabando, va asociado a todo lo que implica con la violencia en la frontera norte y bueno, las consecuencias sin duda Sí. están al orden del día. Ahora, esta senadora que fue atacada de un balazo en la cabeza, Sí. que se recuperó, es la que está encabezando este esfuerzo por hacer un movimiento de la sociedad y un movimiento político para regular la posesión de armas, porque la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos es muy claro. poderosa y Pagó las paga campañas las de muchos campañas legisladores de y gobernadores. muchos legisladores que defienden sus Es intereses. muy influyente. Pero ahora incluso Obama pues ya medio está planteando cómo regular este tema, lo cual yo creo que es una buena noticia para nuestro país. Sí, Ojalá. sin duda, sin duda. Yo creo que es uno de los temas que tendrá que cobrar vigencia, insisto, en esta relación bilateral, pero también en el entorno multilateral que hoy Naciones Unidas está empezando a encabezar. Senadores, damos un corte y ustedes no se vayan porque a nuestro regreso seguiremos con el tema 3, que es el exhorto de nuestros legisladores para que ahora sí se haga realidad esta regulación de armas. Senadores insistirán en que se haga realidad la regulación de armas convencionales en las Naciones Unidas. Como parte del exhorto, la comunidad internacional llamarán a adoptar un tratado robusto que permita regular el comercio internacional de armas y evitar su desvío hacia el mercado ilícito. La razón, un promedio de 253,000 armas de fuego anualmente son adquiridas en Estados Unidos para ser transportadas de contrabando a México, como confirma un estudio del Instituto Transporterizo de la Universidad de San Diego. Diputado Homero Niño de Rivera,
Cerca de 2.2% de todas las ventas de armas en Estados Unidos van a parar de manera ilegal a nuestro territorio. ¿Qué hacer? ¿Podría un tratado binacional regularizar este traslado? Yo no sé si un tratado, pero son dos temas. Primero, la seguridad en la frontera, por supuesto, la importación, exportación, el tráfico. Pero insistir, el tema es la facilidad con la que un ciudadano americano adquiere un arma casi en cualquier parte de Estados Unidos. Nosotros en el PAN, cuando éramos gobierno, insistimos muchísimo, le exigíamos muchísimo compromiso al gobierno de Estados Unidos. No hay que dejar de hacerlo. Esta última propuesta o exigencia está presentada por una senadora del PAN, por la senadora Laura Rojas, donde vamos a llevar el tema a las Naciones Unidas. Ese es el papel que tenemos que hacer todos juntos, seguir insistiendo. Mario Delgado, la violencia en México está en gran parte relacionada con el trasiego de armas, actividades de la delincuencia organizada y enfrentamientos con la autoridad. Del otro lado de la frontera, la venta de armas implica ganancias aproximadas a los 127.2 millones de dólares anuales. ¿Cómo construir entendimientos? ¿Cómo acercar posiciones entre dos naciones? ¿Cómo frenar el contrabando, senador? Yo insisto en que las consecuencias de esta libertad pues se está revirtiendo en contra de la propia sociedad norteamericana, que se está volviendo una sociedad cada vez más violenta. El último gran escándalo que tuvimos en diciembre, en la matanza en esta escuela, creo que en Connecticut, pues el tema era que la mamá de este niño pues era aficionada a las armas. Entonces el niño podía acceder a las armas, este joven. Y hay un dato tremendo que creo que debe mover mucho más allá de los intereses económicos. El arma más importada en Estados Unidos, el AK-47, es el arma más utilizada por la delincuencia. Senador Alcalá, el número de armas vendidas en Estados Unidos para ser llevadas a México alcanzó las 426.729 unidades solo en 2012. ¿Consideras que es un indicador del papel que pueden llegar a tener los contrabandistas de armas en la violencia en México? Bueno, ya lo decíamos en el segmento anterior, me parece que es definitivo que necesitamos abordar este tema con una gran seriedad. Primero, porque ya también se ha revelado cómo efectivamente impacta en los temas del contrabando, en los temas de la violencia, en los temas de la inseguridad. Y en este sentido, yo les cuento que hace algunos días que estuve en Panamá, estuvimos abordando el tema de cómo poder impulsar, por un lado, el tema de Naciones Unidas con un tratado marco que pudiera efectivamente a todos los estados-nación poder regular lo que implica la transferencia de armas y por otro lado, por supuesto, también empezar a legislar sobre este esquema de leyes marco que permita tener marcos claros, valga la redundancia, para poder llegar a una buena solución. Diputado Niño de Rivera, tienes 40 segundos para contrarreplicar. Sí, Adriana, pues yo creo que aquí hay muchas más coincidencias, Claro. porque yo sí regresaría al punto, que siempre he pensado que deberíamos de definir los partidos políticos en este país, los grandes temas en los que sí estamos de acuerdo y le vamos a entrar juntos, y estoy seguro que este debe ser uno. El tema de la violencia, de la inseguridad, pero sobre todo esta exigencia permanente para legislar, para presionar desde acá al gobierno de Estados Unidos. Yo recuerdo muchas veces cómo iba el presidente Calderón y les decía sus verdades en el Congreso de Estados Unidos. Hay que seguir haciendo eso. Yo estoy seguro que esa acción, desgraciadamente con los eventos que hacía referencia el senador Delgado, van a ayudar a cambiar las cosas. Mario Delgado, utiliza tus 40 segundos. Bueno, yo creo que en estos convenios básicamente están enfocados a doblegar a una industria que gane miles de millones de dólares. Después del narcotráfico, la industria que más gana es el tráfico de armas, pero sin duda pues está de alguna manera permitido por el gobierno norteamericano. Y yo creo que pues nosotros sí, ¿cuál es nuestra labor? Pues sí, impulsar que haya medidas a nivel internacional, que haya este tipo de tratados, que haya este tipo de regulaciones, pero la violencia en Estados Unidos va a terminar por cambiando las conciencias, va a terminar cambiando los equilibrios políticos en el Congreso americano para que empiecen a regular esta venta tan
con tanta Senadora, facilidad se da de ¿es tu armas. turno de contrarreplicar o en su caso agregar algún comentario? Bueno, creo que definitivamente, como aquí se ha señalado, es uno de los temas en donde es más importante que podamos hacer coincidir a todas las fuerzas políticas del país para poder efectivamente impulsar iniciativas de esta naturaleza. Yo quisiera simplemente recordar que los gobiernos priistas también tienen una larguísima tradición de todo lo que tiene que ver con la cultura por la paz. Tenemos incluso hasta premios Nobel que en un momento dado impulsaron legislaciones realmente importantes en materia internacional en la materia. Y creo que es el momento oportuno, ya lo decía el secretario general de Naciones Unidas, de volver a impulsar este tipo de tratados internacionales, que las armas pequeñas, y no por ser pequeñas, no puedan ser reguladas para evitar pues el gran daño que existe. Tienen tiempo libre, senadores. No, y hay un cambio de concepto en Estados Unidos respecto de las armas que pueden tener en los hogares. Así George es. Bush cambia la legislación, flexibiliza, La flexibiliza. y armas tipo militares con versiones caseras se pueden adquirir ahora con toda facilidad. En cualquier feria, el sí. M15, el AK-47 semiautomático, que son las armas que son las que se increíble. encuentran Es increíble. aquí Claro. vinculadas al narcotráfico, asesinatos, a toda esta guerra contra el narco, pues son las que se venden allá. No, bueno, son armas que están importando en grandes cantidades hacia Estados Unidos, que luego las exportan hacia México. Pero lo más grave es que entre el 40 y el 60% muchas veces de estas armas ni siquiera son importadas de manera legal, sino forman parte Claro. del Sí, contrabando. claro. Y creo que eso es parte de lo que trae una serie de consecuencias que tiene que ver incluso con el paso de pues las aduanas, y todas las consecuencias que esto trae consigo, ¿no? Qué triste que empiecen a reaccionar a partir de estos eventos violentos que han tenido. No reaccionaban cuando la violencia estaba afuera, pero ahora que están empezando a tener violencia dentro, a partir de estos eventos de las escuelas y las matanzas, empiecen a reaccionar. Ojalá, qué triste que sea a partir de esto, pero Claro. Pero fíjate cómo está dividida la sociedad norteamericana. Cuando se empieza a cuestionar el tema de la posesión legal de armas, la Asociación Nacional de Rifle salen y proponen como solución de que haya gente armada en las escuelas. Claro. Sí, Dicen claro. que, Y sí, empiezan claro, a que haya más capacitar a la armas. gente, Entonces, ¿no? A las maestras, sí. a los alumnos, ¿no? Sí, De los sí, cómo límites de la defenderse. violencia Claro. ya en los Estados Sí, Unidos sí. es lo que está poniendo en jaque a su sociedad. Yo me acuerdo muy bien del discurso de Obama después de los eventos de diciembre, Sí, del así es. asesinato de más de 20 jóvenes. Como es un discurso muy sentido, de Obama muy preocupado. De padre de familia, inclusive, ¿no? Pero no se atreve No. a cuestionar la No. posesión legal de armas. se cuidó mucho el Ocurre discurso. hasta Pero claro. después, cuando ya empieza un movimiento impulsado Sí. principalmente por esta senadora que fue víctima de un ataque Y creo con que arma de aquí, fuego. claro, y aquí nos encontraremos entonces ante este dilema de qué será más importante, lo económico o lo moral de la sociedad, ¿no? La vida O de sea, las estos personas. valores, ¿no? De lo que se está poniendo Y la protección de la vida definitivamente, de las personas. Así es, así es. Senadores, diputados, se nos acabó el tiempo y ustedes no dejen de vernos próximo martes a las 11:30 de la noche en La Encerrona, el programa más polémico de la televisión.